entraríamos a ver un nuevo tema. Pero entonces vamos a orar por la palabra y a pedirle al Señor su guianza y dirección. Padre, una vez más nos presentamos delante de tu presencia, pidiendo, Señor, la guianza y dirección de tu Santo Espíritu. Solamente tu Espíritu puede tomar las palabras espirituales y traerlas a nuestro espíritu. Solamente a través de tu Espíritu podremos comprender tus verdades, Señor. Y nos disponemos para eso. Te rogamos, Señor, y pedimos, Señor, que la palabra no sea solamente oída, sino puesta por obra, Señor. Cada vida y cada corazón se comprometa siempre, no solo con escuchar la palabra, sino que siempre quede en el corazón el deseo de ponerla por obra, Señor. Y aunque sea difícil, y aunque no nos guste, y aunque no estemos conformes, muchas veces lidiamos y hasta peleamos con la palabra, tu Espíritu nos convenza de que es verdad y de que es tu preciosa palabra. Háblanos, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Características de un predicador fiel. Allí termina entonces nuestro tema de Romanos. Recuerden que vimos 5 puntos en Romanos. ¿Quién se atreve a mencionarlos? ¿Cuáles fueron? El pecado. Todos los seres humanos han pecado. Que nadie va a poder decir, yo no. No. Por cuanto todos pecaron. ¿Qué cosa? ¿Qué pasa? Estamos destituidos de la gloria de Dios. Es la mala noticia, ¿cierto? Así comienza Romanos, dando una mala noticia. Pero luego dice que hay forma de ser perdonados, que hay forma de ser justificados. Y hablamos de la justificación. Y que quien ha sido justificado ha sido también santificado. La persona que ha sido perdonada no vive la vida como antes. Fue perdonado, ahora es santificado, ahora cambió su forma de vivir. Eso es lo que nos hace cristianos, ser otros, ser diferentes. Que fuimos elegidos, es el cuarto punto, una elección de Dios para poder ser justificados, para poder ser santificados. El Señor nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Es decir, tú estás hoy sentado aquí porque fue plan de Dios. Tú estás hoy aquí escuchando la palabra porque Dios lo quiso así, desde antes de que nacieras. Pudiéramos estar en este momento como está el resto del mundo, haciendo quién sabe cuántas cosas, pero extrañamente estamos aquí, escuchando la palabra. Y quinto, quien ha sido perdonado, justificado, santificado, elegido, sirve. Su vida ha sido puesta al servicio de Dios. Ya no vive para sí mismo, porque ahora Cristo vive en mí, dice el apóstol Pablo. Si Él murió por mí, ahora yo muero para Él. Y morir para Él es vivir para Él. No se puede ser cristiano sin servir. No se puede. No podemos decir que somos cristianos si nuestra vida no está dirigida a servir al Señor. Un cristiano no puede estar ocupado de todas las cosas del mundo y olvidarse de que tiene una responsabilidad. Y hablamos hace 8 días, ¿cierto?, de los dones, de cómo servimos, cómo fuimos preparados para el Señor a través de los dones del Espíritu Santo. Y los dones usados aquí, principalmente al interior de la iglesia. El Señor te dio a ti un don para que lo uses, ¿dónde? Aquí, con tus hermanos. Y también dijimos que esos dones son tan especiales que hasta sirven afuera. A donde tú vas y con quien sea que estés y en donde tú trabajes y todo, ahí se van a ver esos dones. Vas a ser diferente al resto de las personas. Pero hoy quiero terminar hablando del servicio que presentamos nosotros como sacerdotes del Señor. Y ya me refiero a un servicio afuera. El servicio afuera. Hace 8 días vimos el servicio adentro, son los dones.
que sí, van a servirnos afuera, pero muy específicamente hay un trabajo afuera. Aquí adentro es amarnos los unos a los otros, preferirnos los unos a los otros. Y afuera es amar al perdido, amar a los que no conocen a Cristo. Tú no puedes ser verdadero cristiano si no amas al perdido y si no haces algo por los perdidos. Hay quienes tienen un llamado muy especial de parte de Dios, son evangelistas, son pastores y tienen un llamado específico. Pero aunque tú no seas un pastor o un evangelista, tú estás llamado a testificar de Cristo afuera. Y de eso queremos hablar hoy, de las características de un predicador fiel. Y la imagen que ustedes ven allí es un sembrador, porque es la forma en que el Señor nos va a hablar hoy acerca de nuestro trabajo afuera en el mundo. Bien, comencemos entonces en Romanos, capítulo 15, versículo 15 al 21. Allí el apóstol Pablo se ve a sí mismo entonces, como les digo, se ve como un sacerdote de Cristo, se ve como un ministro de Cristo al mundo. El hecho de que él sea un ministro y un sacerdote no significa que solo él. Significa que tú también eres un sacerdote y un ministro de Cristo. Y esto es difícil de entender, le digo por qué. Porque hay iglesias y hay pastores que enseñan que el único sacerdote es él y que el único ministro es él. Que si el pastor no ora, entonces nada pasa. Que si el pastor no predica, entonces nada pasa. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Y en estos los bautistas somos muy abanderados de esta doctrina. Dentro de todas las denominaciones hay algo que diferencia mucho al bautista, y es que el bautista tiene el sacerdocio de todo el creyente. Es una doctrina. Usted es tan sacerdote como lo soy yo. Lo que pasa es que a veces a otros pastores no les gusta enseñar eso, porque a ellos les gusta tener el primer lugar y tener esa preeminencia y ese control sobre las personas. Pero bíblicamente usted es tan sacerdote como yo, tan ministro como yo. De repente con responsabilidades diferentes, pero llamados a ser sacerdotes y ministros. Eso hace que cuando usted esté ahí sentadito, piense mejor las cosas y sepa que aunque usted está sentadito en esa silla, o está recibiendo, Dios va a demandar de usted dar algo, porque usted es un sacerdote y usted es un ministro. Y eso vamos a hablar hoy, de esas dos palabritas, ¿qué es ser sacerdote? ¿Qué es ser ministro? Y ahí vamos a ver al apóstol Pablo hablar de eso. Dice: mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. Él dice que por la gracia que le fue dada, ¿cierto? Él es ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando, ¿qué cosa? El evangelio de Dios, para que los gentiles sean ofrenda agradable santificada por el Espíritu Santo. ¿Qué hacía un sacerdote en el tiempo de Moisés? Presentar una ofrenda. ¿Qué era un sacerdote en el Antiguo Testamento? Era un intermediario entre los hombres y Dios. Así funcionaba en el Antiguo Testamento. Se necesitaba de una personita muy especial que era un sacerdote. Hoy en día, no. La Iglesia Católica sigue con esa idea de que el sacerdocio solamente es para ese tipo de hombres, y que solamente a través del sacerdote usted puede recibir perdón o los favores de Dios, que se necesita ese intermediario. En el Nuevo Testamento no. En el Nuevo Testamento el cristiano se convierte en un sacerdote. Y en el Antiguo Testamento el sacerdote presentaba una ofrenda, un animalito, ¿cierto? Sacrificaba el animalito y lo presentaba a Dios para el perdón del pueblo. En el Nuevo Testamento también se presentan ofrendas. Pero esa ofrenda que presenta el sacerdote, ¿sabe cuál es? No es ni siquiera esta, que a veces decimos la ofrenda para el Señor. La ofrenda que usted como sacerdote ministro del Señor presenta es
el alma de alguien que va a conocer a Cristo por medio de usted. Usted como sacerdote necesita algún día, cuando vaya a ser llamado delante de Dios, llegar allá y decir: Señor, yo no llegué con las manos vacías, yo hice mi trabajo sacerdotal. ¿Cuál? Miré las almas de las personas que yo presenté en tu altar como sacrificio vivo, ofrenda de adoración. Era lo que el apóstol Pablo hacía como sacerdote y ministro del Señor. Iba y le predicaba a los gentiles, a los que nunca habían oído de Jesús, y esas almas que habían sido perdonadas, santificadas al creer en Cristo, se convertían en una ofrenda al Señor, un sacrificio vivo al Señor. Y eso es de lo que le está diciendo allí, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada. Ellos se convertían a Cristo de tal manera que el Espíritu Santo venía sobre sus vidas, los justificaba, los santificaba y vivían en santidad. Y lo hacían por el Espíritu Santo. Qué bueno saber que usted, aunque usted es sacerdote, usted no tiene que obligar a alguien a santificarse. Eso no es su tarea. Y angustiarse: no, ¿qué voy a hacer? Yo le prediqué a esta persona, pero esta persona está haciendo esto y esto otro. ¿Cómo hago para que deje de hacerlo? Y usted se preocupa, y usted se angustia, y usted hasta pelea. Pero ay, qué bueno saber esto. Que sí, usted es un sacerdote, pero el que hace la obra no es usted. Es el Espíritu Santo. Usted es usado por el Espíritu Santo, no más. Déjese usar, no más. Ese es su trabajo y es el mío. Pero usted y yo no vamos a poder cambiar a nadie. Ni lo intente. ¿Usted ha intentado alguna vez cambiar a alguien? Eso es horrible. Eso es horrible. Intentar hacer cambiar. Y muchas personas enamoradas, cuando se van a casar, pasa mucho en las iglesias cristianas, que uno les aconseja a los muchachos: consígase un novio de la iglesia, que conozca al Señor. Y la persona está enamorada y dice: pastor, no, yo lo cambio. Yo lo voy a amar o la voy a amar, que yo voy a ser capaz de cambiarlo. Para darse cuenta que eso no se puede, mis amados. Que nadie puede cambiar a otra persona. Ni lo intente. ¿Para qué? Nadie cambia por esfuerzo ajeno. Solo hay alguien que se llama el Espíritu Santo de Dios, que cambia a la vida de las personas. Lo único que hacemos nosotros es presentarles a Cristo y que Dios haga la obra. Y eso es lo que está diciendo aquí el apóstol. Él descansa en eso. Él sabe que son una ofrenda agradable, santificada, pero por el Espíritu Santo, no por él. Él solamente cumplió con ser un ministro, un mensajero, un servidor de Dios. Sigue diciendo: tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Si hay algo que la Biblia nos prohíbe, es gloriarnos en nosotros mismos y decir: es que si yo no hubiera orado, es que si yo no lo hubiera predicado, es que yo para predicar, es que yo... Y el apóstol Pablo era muy exitoso en su ministerio, también le iba mal en muchas ocasiones, mucha gente no creía en él, lo apedreaban, lo metían a la cárcel. Pero cuando él tenía éxito, él se gloriaba, pero no en él, en Dios. Él sentía alegría, él sentía gozo de ver que su trabajo fue fructífero, pero él nunca decía: es que fue por mí, fue mi capacidad humana. No, él se gloriaba en Dios. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. ¿Quién es el que hace? Es Cristo. Y lo hace a través de nosotros. ¿Por qué? Porque somos sacerdotes, somos ministros. Por medio de mí, para la obediencia de los gentiles. La palabra obediencia es muy importante y la vamos a ampliar ahora. Porque lo que hace que realmente una persona sea cristiana no es que haga una oración de fe. Y usted dice: ay, ya hizo la oración de fe. El apóstol Pablo, ¿sabe cuándo descansaba? Y decía: hombre, se hizo el trabajo. No como muchos que hoy en día dicen: ay, ya hizo la oración de fe, ya lo evangelicé, ya. No.
él esperaba verla el fruto de la obediencia. Él se quedaba mirando. Él les predicaba, pero miraba. Si seguían igual, no pasó nada. Hubieran hecho la oración de fe, hubieran traído ofrendas, hubieran hecho sacrificios. Él solo miraba y decía, si hay obediencia, hay fe. Buscaba la obediencia de los gentiles. Por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Pero no está hablando en este caso de la palabra y de las obras de los gentiles, sino la de él. Dice que él se goza en lo que Dios ha hecho a través de él, por la palabra que él habló, pero también por el testimonio que él dio. Porque tú eres sacerdote y ministro del Señor cuando hablas, pero también en la forma en que vives. Y eso dice el apóstol Pablo. Hay muchos cristianos que para hablar van solos, predican una belleza, pero los observan de lejos y dudan. Sí, ese sí será cristiano. Habla muy bonito, pero es que mírelo como mírelo como vive, mírelo como es. No, el apóstol sabía que para ser sacerdote y ministro de Cristo necesitaba hablar y necesitaba tener obras que respaldaran su enseñanza. Y también, dice, se gozaba porque había potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Se dice que cuando el apóstol Pablo llegaba a una ciudad y él determinaba un cierto porcentaje de cristianos en esa ciudad, decía, ya hice el trabajo, me puedo ir para otro lugar, me puedo ir a otra ciudad. ¿Qué porcentaje creen ustedes? No sé cómo lo habrán calculado los teólogos, pero yo lo estudié. ¿Qué porcentaje creen ustedes de cristianos en un lugar que le hacían pensar al apóstol Pablo, ya terminé, ya lo logré? ¿Qué porcentaje se les ocurre? El 2%. El 50%. El 50% de la población cristiana. Con uno, el 10. Con uno, dicen allí, el 10%. Manizales tiene la módica suma de 450,000 habitantes. Si fuéramos el 10% de cristianos, Manizales tendría 45,000 cristianos. Llenaríamos el estadio. No los hay. Se calcula que Manizales tiene aproximadamente unos 5,000 cristianos. ¿Qué porcentaje es ese? Sería el Casi el 1%. Casi el 1%. Ahora, si nosotros como denominación bautista buscamos ser cada vez más bautistas en una ciudad, entre la primera iglesia bautista y nosotros nos sumamos 250 personas. ¿Qué porcentaje es ese? ¿Sabe qué porcentaje buscaba el apóstol Pablo para decir, ya puedo pasar a otra ciudad? Cuando yo lo leí, dije, tan poquito. Pero cuando yo me pongo a hacer cuentas, digo, uy, el 2%. Yo no sé cómo supo Alex, pero era el 2%. El 2%. Es poquito. Pero él sabía que si dejaba esa llamita, ya se podía ir. Ya, con que dejara el 2%, el trabajo lo hacían, ¿quiénes? Los que quedaban. Y él podía irse a otro lugar. Por eso dice, yo ya me recorrí todo este territorio y busco y pongo la mirada a donde falta ir que no conozcan del Señor. Hoy en día vivimos en un medio en donde todo el mundo sabe quién es Jesús. Pero ¿sabe qué me sorprendí? En estos días me quedé varado. Aquí no me prendió el carro, fui por un muchacho allí al barrio El Bosque, lo traje, me desvaró y nos pudimos hablar del Señor. Un muchacho tendría por ahí unos 20 años. Y yo le dije que esto era una iglesia y comencé a hablarle del Señor y él me dijo, esos son de los que usan falda larga. Entonces le empecé a explicar que esas son ciertas denominaciones, en fin. Me dijo, oye, todo eso es tan complicado, todo eso es tan enredado.
Pero ¿de qué me di cuenta ahí en ese momentico? Es un muchacho de 20 años y esa generación no sabe el Evangelio. Han oído de Jesús, pero ellos no saben, no tienen ni idea. Realmente estamos en medio de una generación que no conoce a Jesús. Nosotros no podemos decir, no, pues me va a tocar irme para el África porque a nadie conoce a Jesús. No, mis amados. Aquí a la vuelta de la esquina hay gente que no sabe quién es Jesús. No tiene la menor idea. Creen que ser cristiano es ponerse una falda, en el caso de las mujeres, y no maquillarse. Es como lo único que tienen en la mente. No hay que ir tan lejos. Los tenemos aquí nomasito. Entonces él dice, yo le voy a hablar a la gente que no, porque a veces como cristianos, ¿sabe qué es lo que hacemos? Irnos a evangelizar cristianos de otras iglesias y a decirles, véngase para la mía, véngase que la mía es más chévere, véngase que la mía no sé qué, véngase. Eso es lo que hacemos, trastear cristianos de una iglesia a otra. Dice el apóstol, no, qué gracia es esa. Yo predico donde nadie ha predicado antes. Yo voy por los que nunca han oído hablar del Señor. Bien. Así que tenemos aquí a Pablo como ministro y sacerdote. La ofrenda presentada por Pablo como ministro y sacerdote eran, como les dije ahora, los gentiles creyentes. Ese es el trabajo de un sacerdote, presentar ofrendas. Ofrenda agradable y santificada, pero por el Espíritu Santo. A veces nos conformamos con, no, yo llevo mi ofrenda a la iglesia. Yo ya ofrendé y ya adoré. Yo ya fui, yo ya canté, ya levanté las manos. Ya cumplí. Ay, mis amados. Ese no es el sacerdocio que el Señor espera. Él espera que tú entregues una ofrenda en aquellos que no le conocen. Que la ofrenda que está esperando el Señor es la gente. Esta ofrenda que tú entregas aquí apoya al ministerio en este lugar. Amén por eso. Gloria a Dios por eso. Pero el Señor no necesita eso. Que Él necesita es que con esa ofrenda la iglesia trabaje para ganar almas. No para ganar más plata. Él es el dueño del oro y de la plata. Él lo que está buscando son almas. Señor, ¿cómo te puedo ayudar? ¿En qué quieres que te sirva, Señor? Y el Señor gritando desde el cielo, predica la palabra, sé sacerdote, sé ministro. Ay, Señor, ¿cómo así? Entonces me tengo que volver pastor, me tengo que volver misionero. No. Ahí donde estás, con las personas que te rodean, sé sacerdote, sé un sacerdote, sé un ministro. Pablo como sacerdote en sentido figurado, y decimos en sentido figurado, porque entendemos que no va a presentar una ovejita, no va a presentar en un altar físico nada, pero se llama un sacerdote en sentido figurado porque en sentido figurado también presenta, como en el altar del Señor, el alma de una persona. Pues eso es como abstracto. Pero ¿cómo se hace literal? Siendo un predicador. Pero predicador en sentido literal nos muestra 5 características de un predicador fiel. Es decir, que un ministro y que un sacerdote, la labor de un ministro y de un sacerdote en la práctica nuestra es predicar. Mientras que en el Antiguo Testamento era presentar un animalito sobre un altar y degollarlo, en nuestro medio, en nuestro tiempo, es predicar el Evangelio. Es predicarle a los que no conocen del Señor. Y nos va a hablar de 5 características, ahí en el texto que miramos, de un predicador fiel. De lo que tú y yo debemos ser, predicadores fieles. Y vamos a aprender cómo se es un predicador fiel. Primero, no reclama crédito alguno a su favor. Un predicador fiel, como les dije ahora, no está chicaneando y sacando el pecho y diciendo, es que si yo no le hubiera predicado, pastor, mire, le presento a esta persona, yo oré por esta persona y el Señor hizo esto. Pero siempre está como de por medio el querer robarle la gloria al Señor. Como que si yo no hubiera orado, entonces Dios no hubiera hecho nada. Y así hay mucha gente que pone su confianza en otros. Ay, ore usted. Ay, es que Dios a usted sí lo escucha. Venga, espere. Tú eres sacerdote, tú eres ministro, tanto como el otro. Tanto como el otro. Cuando tú pones tu confianza en otro y dependes de otro, y si ese otro no es sabio,
Y si ese otro no tiene el carácter de Cristo, ¿sabe qué va a hacer ese otro? Se va a aprovechar de ti. Ah, este confía en mí. Ah, este cree que si yo no oro, entonces, ¿qué va a hacer contigo? Te va a dominar. Va a aprovecharse de ti. Porque tú no te has tomado el lugar que Dios te dio y el papel al cual Dios te llamó. Se lo estás entregando a otro. Y ese otro es bien avispado. Esos otros son muy avispados y hacen sentir a los demás que ellos son los intermediarios y que si no es por ellos, no funciona la cosa. Que si ellos no están, Dios no está. Eso ocurre en muchísimas iglesias, mis amados. Y la gente no se da cuenta que tienen la misma unción. Han sido llamados de la misma manera. Así que no podemos darnos el crédito a nosotros mismos si el Señor nos usa. Si el Señor te usa, si tú eres de esos que predica y la gente se convierte, ojo, no vayas a pensar que es porque eres muy guapito, muy guapita. Miren lo que dice el apóstol, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Es lo que Cristo ha hecho. ¿Quién soy yo? Decía el apóstol Pablo. Yo soy el más pequeño de todos los apóstoles, un abortivo. Yo perseguía a la iglesia. Como decimos aquí entre nosotros, yo era una pichurria, una chunchurria. Era como él sabía que él era. Y que si él veía algo a favor del reino de los cielos, no era por él. Era Cristo. Era la gloria, la de Cristo. Es como si el pincel o el violín, un ejemplo que encontré, es como si un pintor hiciera una obra de arte y saliera el pincel a decir, gracias, ¿me quedó bueno? ¿Usted cómo vería usted al pincel creyendo que la obra de arte la hizo fue el pincel? ¿Qué era el pincel en la obra? Un instrumento. Un violín y suena espectacular, ¿sí o no? Un concierto espectacular. El violín no va a salir también a... Gracias. El violín fue también un instrumento. El músico es el artista es el que hizo la obra. Así es con Dios. Tú y yo somos pinceles, violines, no más. Sí, hay que procurar ser un pincel limpiecito, con buenas cerdas, ¿cierto? ¿Usted le ha tocado esos pinceles que le olvidan a uno por allá metido en la pintura y qué? Para la basura. O un violín bien destemplado, con esas cuerdas bien llevadas, mueco, haciéndole falta cuerdas. Puede cogerlo el mejor músico y no le saca ninguna nota. Sí, nos corresponde estar, como dice Timoteo, limpios. Instrumentos útiles y limpios para el Señor. Eso hasta ahí es nuestra parte. Y qué rico, ¿sabe por qué? Eso da descanso. Ay, Señor, siquiera soy solamente un instrumento y no depende de mí, ¿cierto? El hacer que esta persona se arrepienta, no depende de ti. Dios te usa para llevar el mensaje, pero el que hace la obra es el Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Eso te va a evitar enorgullecerte y te va a evitar entristecerte, porque no siempre nos copian, porque no siempre van a parar bolas. Y si tú te lo achacas a ti mismo, vas a salir así, yo no llevo a nadie a Cristo, no los convenzo. No. Así como está mal sacar pecho y decir, es que yo predico y se convierte en 5,000. Está también mal que te sientas mal. Si esa persona si después de darle el mensaje fielmente no lo aceptó, tranquilo, no te preocupes. Segundo, entonces, el primero es no darte el crédito a ti de lo que Dios hace a través de tu vida. No se te olvide. Quizás llegue el día en que Dios te va a usar de una manera tan impresionante que la gente va a decir, ¡wow! Y te van a aplaudir. Ojo, recuerda siempre, esto es para el Señor. Esto lo hizo el Señor en mí. La gloria es de Él. No se la voy a quitar. No le voy a pellizcar la gloria al Señor. Segundo, hacer énfasis en la obediencia al Señor. Yo les decía eso ahora. ¿Qué buscaba el apóstol Pablo? La obediencia de la gente. No a expresiones externas, ¿cierto? Ay, ya dice amén. Ay, ya dice aleluya.
¡Ay, ya canta, ya brinca! ¡Ay, ya llevó ofrenda! ¿No? El apóstol miraba y decía, yo quiero ver la obediencia, yo quiero ver si a esta persona a la que le hablé de Cristo, si realmente cambió su forma de vivir. Un predicador busca eso. Su trabajo, el trabajo del apóstol Pablo dio como resultado, dice, la obediencia de los gentiles. ¿Cómo vas a saber tú si fuiste exitoso? Si ves que esa persona está obedeciendo la palabra de Dios. Fe en Cristo como Salvador y obediencia como Señor. ¿Ustedes han escuchado la oración de fe? Leo, ¿sabe qué es la oración de fe? Laura, ¿sabe qué es la oración de fe? Sí sé, pero no sé cuál es. Listo. Se dice que la oración de fe es aquella que uno le hace repetir a una persona cuando le evangeliza. Mira, ¿tú crees en Jesús? Sí. ¿Quieres entregarle tu vida a Cristo? Sí. Haz esta oración conmigo. Señor, yo te entrego mi corazón, yo te abro la puerta de mi corazón, entra, toma el control de mi vida. Hacen esa oración y muchos de nosotros creemos que por el solo hecho de haberla hecho, mágicamente, como que la oración es mágica, ¿no? Mágicamente esa persona ya es salva. Y quedamos tranquilos. Eso es un engaño, mis amados. Muchos se consideran evangelistas porque llevan a la gente a hacer esa oración. Recuerdo una vez que nos dieron un taller en la Plaza de Bolívar, en una iglesia pegadita a la Plaza de Bolívar, y nos dijeron, bueno, vamos a poner el taller en práctica, van a salir a la Plaza de Bolívar, tienen 1 hora y van a evangelizar en 1 hora al que más pueda. Y salimos en grupos, y con el grupo que yo salí evangelizamos como 23 en 1 hora. 23 personas les hablamos de Jesús y hicieron la oración de fe. Y llegamos todos felices. ¿Cuántos que no, que 15, no, que 20, no, que tal? ¡Wow! ¡Qué evangelizadores tan tremendos nosotros! Pregúnteme, ¿dónde están esas personas hoy? Pregúnteme si obedecieron al evangelio, si se están congregando. Pero como en el taller nos enseñaron, mal enseñado, que era llevarlos hasta que hicieran la oración de fe y ya. Ah, yo ya cumplí con el Señor. No. Tú cumples cuando veas obediencia en la persona. Hasta ahí. O sea que evangelizar implica hablarles de Jesús y discipularlos, quedarse con ellos, acompañándolos. El sacerdote hace eso, el ministro hace eso. El apóstol se quedaba en la ciudad hasta que el 2%, él veía que el 2% ya la habían cogido, ya obedecían al evangelio, ya se podía ir a otro lugar. Pero esto no se movía. Es que es muy fácil pararse, no es fácil, la verdad es que es difícil, para encontrarse al que pase por Plaza de Bolívar, pararlo y decirle, ¿usted cree en Jesús? ¿Usted cree? Eso no es fácil. Pero la gente muchas veces, porque los paramos y el compromiso, ay, sí, la oración, ay, sí, amén. No, mis amados, este trabajo es de tiempo. Y el apóstol buscaba eso, ver obediencia. Obediencia en Jesús como Salvador y como Señor. La palabra Jesús como Salvador en la Biblia se repite muy poquiticas veces. No recuerdo el dato. Poquitas. Jesús Salvador, poquitas. Pero ¿sabe cuántas dice Señor? ¿Eran? Es decir, les voy a hacer más o menos, recuerdo más o menos algo como unas 10 veces Salvador, unas 200 veces Señor. Más o menos era como la diferencia. A Cristo se le muestra más como Señor que como Salvador. ¿Negamos que sea Salvador? No. ¿Sabe por qué? ¿Por qué Salvador y por qué Señor? ¿Por qué hacer énfasis en Señor? Porque todo el mundo quiere un Jesús Salvador. A un Jesús que me sane, un Jesús que me perdone, un Jesús que me dé, un Jesús que me ame, un Jesús... Pero un Jesús Salvador, un Jesús Señor, que tenga el control de mi vida, que gobierne, que ya no viva yo sino Él en mí. Ay, eso sí no me gusta. Señor, a mí me gusta hasta que eres Salvador. Ah, sí, a mí me gusta el Evangelio de Jesús Salvador, pero Jesús Señor. Ahora, ¿cómo así? ¿Ahora yo soy esclavo de Él? ¿Cómo así? ¿Ahora mi vida le pertenece? ¿Ahora yo tengo que hacer lo que Él dice? Esa es la obediencia que buscaba el apóstol. Y cuando alguien hace una oración de fe, está pensando en el Jesús Salvador,
pero no en el Jesús Señor. Y es ahí en donde se distingue al verdadero Hijo de Dios. El que puede decir al Señor, Señor, entendiendo lo que significa ser Señor. Por eso, el mismo apóstol Pablo en Romanos 10, echando un poquito para atrás, Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que el Señor lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Entonces todo el mundo empezó a hacer la oración de fe pensando en ese versículo. Mire, no es sino confesar, no es sino que confieses que el Señor es Salvador, que el Señor es Señor y ya. Pero ahora entendemos que a lo que se refiere ese texto va mucho más allá. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, es decir, cuando tú dices, es que Él es mi Señor, pero no lo dices de dientes para afuera, sino porque es tu Señor, y creyeres en tu corazón que le levantó de los muertos, porque si no hay resurrección, dice el apóstol Pablo, vana nuestra fe. El que no crea que Jesús fue resucitado no es salvo. Si no creyere que fue resucitado, no es salvo. Se ve fácil. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres de todo corazón que el Señor lo levantó de los muertos, serás salvo. Ay, mira lo fácil. Sí, suena fácil. Pero ¿estás confesándolo como Señor? ¿Entendiendo lo que significa confesarlo como Señor? Por eso es que no nos podemos quedar con esa idea simple de que tienen que hacer una oración de fe. No. La oración de fe, la obediencia de corazón es sinónimo de fe salvadora o de fe de salvación. ¿Cómo sabes tú que alguien tuvo fe para ser salvo? Obedeciendo. Recuerden que la fe sin obras es muerta. ¿Cómo puede alguien decir que tiene fe si no es obediente? No tiene fe, no es salvo. Fe salvadora, sinónimo de obediencia. La otra fe, la que nos compete a nosotros, que ya fuimos salvos, se llama fe de confianza, de descansar en el Señor, de saber que Él tiene el cuidado y el control de nuestra vida. Esa es la otra fe. Está la fe para salvación, que nos pasó de las tinieblas a su luz admirable, y está la fe de confianza, que es la que nos permite todos los días descansar en Él. Bien. Segundo, ¿no? Entonces, primero, no van a gloriarse si Dios lo usa a uno. Ojo con eso. Dice el apóstol Pablo, yo no me glorío de eso. Dos, no me muevo hasta ver la obediencia de esa persona en el Señor, de comprobar que realmente ha creído en Jesús como Salvador y como Señor. Tres, integridad personal. Quien es un sacerdote, quien es un ministro, necesita tener integridad personal. No solo bla, bla, bla. Pablo predicaba, dice, con la palabra y con las obras. Que la gente viera, este es cristiano. ¿Será que seremos perfectos? No, ninguno. Pero sí se va a notar la diferencia entre usted que es un cristiano y el que no lo es. Eso se nota. Aunque no seas perfecto, eso se nota. Cómo hablas, cómo tratas a tu esposo, a tu esposa, cómo eres en tu trabajo, cómo eres con tus hijos, cómo administras el dinero, cómo cuidas tu salud, todo eso se nota. Y la gente está puesto los ojos en eso. Estos hablan muy bonito, pero ¿qué? Claro, es que cristiano, ¿sí o no? Esa es típica. Claro, es que cristiano, dígalo. Hasta ahí llegó el evangelio, hasta ahí llegó usted como sacerdote. Y cuando lo señalen así, usted ya perdió el año, mis amados. No le van a creer. Y usted como sacerdote va a quedar sin trabajo. No, tú tienes que predicar y vivir lo que predicas. 4. Dice, en la vida de Pablo no había disparidad entre el mensaje que proclamaba y la vida que llevaba. Lo mismo en nuestras vidas. No debe haber disparidad. 4. Dios respaldaba al apóstol Pablo, como te respalda a ti y me respalda a mí, cuando llevamos el evangelio con integridad. Dice el apóstol Pablo, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. Y ustedes ven al apóstol Pablo orando por los enfermos y sanando, y hasta orando por muertos y resucitando muertos. Había un respaldo de Dios tremendo. Muchos se preguntan
Porque hoy en día no vemos esa clase de milagros. En ese tiempo el Señor necesitaba respaldar su palabra con señales y milagros. Hoy en día tenemos la palabra de Dios. Hoy en día no vamos a encontrar tan comúnmente ver esos señales y milagros. Ocurren, sí, pero no en el porcentaje que ocurría en ese tiempo. Pero ¿cómo sabes tú que el Señor te está respaldando? Porque debe haber un respaldo de parte de Dios, sobrenatural. El poder del Espíritu de Dios se evidencia cuando el Evangelio es proclamado con rectitud y glorifica a Cristo. Cuando tú lo haces rectamente y para la gloria de Dios, el Señor te va a respaldar. El milagro más grande de todos siempre ha sido la regeneración de un alma humana al pasar de pecador a santo. La gente espera milagros, ¿sí o no? Que se sane, que consiga el trabajo, que tantas cosas sobrenaturales. Amén, gloria a Dios por eso. Pero el milagro más importante es que una persona se convierta. ¿Quieres ver un milagro extraordinario? Que alguien cambie su vida. Y el Señor te usa para que a través de ti se opere esa clase de milagro, el más grande. Porque dice la palabra, ¿de qué le sirve al hombre si gana el mundo entero y pierde su alma? ¿De qué le sirve a una persona sanarse de cáncer, morirse en 10 años después y condenarse? De nada. Haber conseguido el trabajo de sus sueños, tener la casa de sus sueños, el matrimonio de sus sueños, morirse y condenarse. De nada. Pero qué glorioso y extraordinario es que esa persona se muera habiendo conocido a Cristo. Y ese es el milagro que nosotros buscamos. Es lo más extraordinario, ver que una persona cambia, que llegó de una forma a la iglesia y el Señor lo transformó en otra. Eso, mis amados, es el milagro más glorioso y motivo de más gozo que puede tener la iglesia de Cristo. Dice la Biblia que eso es lo que hace fiesta en el cielo. Cuando un pecador se sana, cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Lo único que mueve el cielo, a los ángeles, es la salvación de una persona, mis amados. Ese es el milagro y es lo que tú y yo debemos buscar, el respaldo de Dios cuando evangelicemos. Y tú vas a estar hablándole a una persona allí y esa persona poniéndote excusas y vainas y tú por dentro estás, Señor, dame sabiduría, Padre, Espíritu Santo, úsame. Señor, que yo le pueda contestar como conviene. Listo, no pasó nada, tranquilo. Si tú lo hiciste, como dice aquí la palabra, con rectitud y buscando la gloria de Dios, y esa persona no fue cambiada, no fue transformada, tranquilo, tú cumpliste. Ese era tu papel, ese es tu trabajo, ya. Si se convierte, gloria a Dios, amén, nos gozamos todos. Si no, seguimos para adelante, buscando otras personas que quieran conocer del Señor. Y quinto, su trabajo cumple con todo lo que Dios lo ha llamado a hacer. ¿Tú sabes que fuiste llamado a hacer algo? Que Dios preparó obras que solo tú y solamente tú puedes hacer. Que hoy en día en el mundo dicen, ¿cómo le dicen a una persona en un trabajo? ¿Está aburrido? Bien pueda. Afuera hay 500 más buscando este trabajo que lo hace mejor que usted. Aquí nadie es indispensable. En el reino de los cielos, déjeme decirle que no es así. Porque hay obras que tú y solo tú, y solamente tú, haces para el Señor. No me las pongas a hacer a mí, porque no me las mandaron a hacer a mí. Porque el que conoce a esa persona, el que es amigo de esa persona, el que es el primo de esa persona, el que es vecino de esa persona, eres tú. Porque esa persona cree en ti, confía en ti, es amigo tuyo. Ay, algún día le voy a presentar al pastor para que el pastor lo evangelice. ¡No! El Señor está esperando que seas tú. Es tu tarea. Un sacerdote, un ministro sabe que vive no solo para cavar calzones, como dicen por ahí, o para calentar sillas. Vive porque tiene una misión, un trabajo de Dios.
Tócate los hombros y di, aquí en estos hombros estoy cargando a muchos que van a conocer el Evangelio por mí. Son mi carga, son mi trabajo, son mi tarea. Y el apóstol Pablo se la tomó muy en serio. Él no dijo, no, que vaya Juan, no, que vaya Pedro. Él sabía que el Señor lo había mandado a los gentiles. Y él dice que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico. Ilírico es lo que ahí era el país de Yugoslavia, si no estoy mal. Yugoslavia fue un país que se dividió para 1990, no sé. Y de ahí salió Serbia, Croacia, salieron varios países. Creo que es de Yugoslavia. Eso es al lado de Grecia, ahí, al norte de Grecia, al ladito de Macedonia, ¿sí? Esa bota, hay dos botas, está la bota itálica y está la otra que es de Grecia. El sur es Grecia y en la parte norte es Ilírico en ese tiempo. Hasta allá fue. Pero él, después de hablarle a los romanos, él dijo, yo quiero ir a Roma. Y Roma es en Italia, o sea, más lejos todavía. Y fue hasta Italia. Es decir, se la camelló. Y digo, yo cumplí mi tarea, desde Jerusalén hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Todo el territorio que me dieron, la tarea que me pusieron, yo la he cumplido. Como dice la palabra, que hay obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es como un riel de un tren. Usted solo ve el riel. Todavía no hay un tren. Primero tiran el riel. El tren va a pasar por aquí, dicen, ¿sí o no? Y echan el riel. ¿Y qué pasa con el tiempo? Después, ¿qué pasa? ¿Quién pasa? El tren. Pero por donde se le da la gana, no. Por donde los que tiraron la línea férrea quisieron. Y solamente por ahí pasa el tren. El Señor echó una carrilera en tu vida. Y te puso encima de esa carrilera y tú tienes que transitar a esa carrilera. Obras que Dios te puso a hacer a ti. Quizás aquí hay alguien con la tarea de convertir a uno para Cristo. Amén, uno, listo. Habrá otro que tenga la tarea de 100. ¿Qué vamos a saber? A Pedro, que se predicó ese día y se convirtieron 3,000. Esa era la tarea de Pedro. No nos asustemos si solo es uno. Bueno, Señor, era uno, bueno, amén. Pero imagínese, ni uno. Y tú eres ministro y sacerdote. Hay obras en las cuales el Espíritu Santo te ha puesto para que las cumplas tú y solo tú. Bien, ahí están las 5. Se las recuerdo rápidamente. No reclamar el crédito como si fuera nuestro, ¿sí o no? Hacer énfasis en la obediencia al Señor es reconocer esa persona creyó porque está obedeciendo. 3, da testimonio, no solo predica, sino que da testimonio. 4, el Señor lo respalda, ve la obra de Dios, el Señor lo usa porque lo hace con integridad. Y 5, cumple la tarea que le pusieron. No la pone a otro, no deja que otro haga lo que tiene que hacer él. No permitía que nada estorbara su ministerio. Yo te pregunto, ¿qué impide hoy que tú puedas evangelizar a otros? ¿Qué te lo impide? Y puedes sacar cantidad de excusas. No sé, piensa cuáles excusas tienes. Pero mire lo que decía el apóstol Pablo a la hora de las excusas. Le dice a los Corintios, hablando de falsos maestros, ¿esos son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos, más abundante. En azotes y sin número, en cárceles más. En peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y un día he estado como náufrago en alta mar.
en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de minación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Tenía razones para no poder cumplir. Y no se dejó. Y no se dejó. Pero nosotros un aguacero. ¡Ah, qué frío! Nosotros las cobijitas de la cama. ¡Ah! Nosotros la pena. ¡Ay, qué pena! ¿Qué van a pensar de mí? O sea, nosotros para sacar disculpas, vamos solos. Y el apóstol dice, yo no saqué disculpas y mire, que no me quedó fácil. ¿Cuántas disculpas estamos sacando nosotros para hablarle a otro de Jesús? Terminamos diciendo, dice el texto ahí en Romanos. Romanos 12, 20, 21 dice, y de esta manera me esforcé, nadie lo va a negar, me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado para no edificar sobre fundamento ajeno. No se traía a cristianos de otra iglesia para la iglesia del no, sino como está escrito, y se refiere a Isaías 52:15, como está escrito, miremoslo en el original, así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Ese muchacho a mí me dio a entender que él jamás había oído de Jesús. Y es un pelado de aquí, de Manizales, que trabaja en un taller de mecánica. Y no conocen a Jesús, no tienen ni idea quién es Cristo. Las personas con las que estamos viviendo a diario no conocen a Jesús, no saben, no entienden. Quiero pedirle un favor, regáleme 10 minuticos más. No quiero que dejemos ahí, necesito que usted se vaya con la herramienta para hacer la tarea. O sea, esto buscaba motivarlo. Ay, sí. Yo tengo que ser sacerdote y ministro, pero ¿cómo lo hago? Déjeme, yo termino dándole las pautas para hacerlo, para que usted pueda pensar en cómo se va a poner a camellar para el Señor. Hay personas que creen que los pastores hacemos esto porque estamos necesitando que la iglesia se llene, que para que haya más finanzas, que para chicanear y decir yo tengo la iglesia más grande, yo soy el pastor de la iglesia más importante de la ciudad. Mucha gente ve a veces a los pastores, ay, ese lo que quiere es llenar la iglesia. Yo no les niego que tener una iglesia grande es, ¿sí o no? ¿Quién no va a querer eso? ¿Quién no va a querer eso? Pero mis amados, por encima de esos pensamientos vanidosos, tú tienes una tarea. No pienses en mí. Piensa en tu tarea, tu responsabilidad ante los ojos de Dios. El Señor me juzgará a mí si yo estoy usando la iglesia para mal, ¿sí o no? Si me estoy lucrando, lo que sea. Pero tú tienes una tarea también, una responsabilidad. Mi tarea es enseñarte cómo. Para eso hoy, para eso este mensaje. Nuestro papel. 5 diapositivitas más. Téngame paciencia. Hágale un masajito al que tiene al lado. Ten. Despiértelo, Ejercemos, este es nuestro papel. Ya no el apóstol Pablo, no. Ahora usted y yo. Ejercemos una función sacerdotal cuando llevamos a otras personas a la presencia de Dios como una ofrenda agradable. ¿Quieres llevar una ofrenda que realmente agrade a Dios? Trae a alguien a Cristo. No a la iglesia. Porque eso es otra cosa. Pensamos que evangelizar es traer a la gente a la iglesia, pensamos que evangelizar es contarle nuestro testimonio a la gente, pensamos que evangelizar es llevarles un mercadito, eso no es evangelizar. Hace parte, pero no es. Aquí vamos a ver ahorita qué es evangelizar. 1 Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que chicaneen, para que vayan a la iglesia todos los domingos y canten muy bonito, para que se hagan llamar cristianos. No, ¿para qué es que usted es escogido, real sacerdocio, nación santa? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas
a su luz admirable. Para eso eres sacerdote, para anunciar. Te voy a enseñar qué es lo que tienes que anunciar. Para que no vayas a ir a contar historias que no son ni cuentos. Como te dije, para que no vayas a decir, es que yo voy a mi iglesia es tan bonita, tiene que ir a mi iglesia no sé qué, a mi iglesia no sé cómo. Eso no es evangelizar. Contar tu testimonio, como dije ahora, tampoco. ¿Qué es evangelizar? ¿Cómo vamos a lograr traer una ofrenda de esas al Señor? Así esa persona nunca venga a este lugar, de pronto se congregue en otra parte, en otro país. Lo importante es que en el cielo nos vamos a ver. Esa persona va para el cielo. Tienes que entender tu papel, tienes que entender el mensaje, cuál es el mensaje, y tienes que escoger un método. ¿Listos? 3 cositas, fácil. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entender tu papel, que creo que se los he explicado hoy, como sacerdotes. Entender el mensaje, que es lo que me falta decirles, cuál va a ser el mensaje. Y escoger un método, ese sí le toca a usted, porque ese solo sabe usted cuál método va a hacer. Ya les doy ejemplos. Entiende tu papel. Entiende tu papel. Mire, esta fue la imagen con la que iniciamos. El sembrador. Tu papel es sembrar. Tu papel no es hacer crecer la semilla. ¿O sí? Usted se imagina allá al agricultor mirando, haciendo fuerza para que salga la mateca. Y nada que salga. O hacer llover. Hacer, hermano Jorge Mario, que el oxígeno, que el hidrógeno, que el nitrógeno le penetre la mano. Eso no. O sea, ¿qué dice la Biblia que hace un sembrador? Esto. Marcos 4, 26 al 29. Decía, además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Ese es su papel y el mío, echar la semilla nomás. Y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque la obra la hace ¿quién? Dios, el Espíritu Santo. Pero a ti te toca hacer ¿qué? Tirar la semilla. No es difícil. A ningún sembrador lo obligan a que haga crecer. A él le toca tirar la semilla. Ese es el trabajo. Él se va y se acuesta, se levanta y tal, y él no sabe, pero allá está trabajando la semilla, ¿sí o no? Esa semilla muere y germina y brota. ¿Cómo? Ni idea. ¿Cómo es que trabaja el Espíritu Santo en las personas? No sabemos. Con cada persona es diferente. Tú solamente tiraste la semilla que es el Evangelio. Sigue diciendo, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Ahí es en donde él sí se da cuenta si está funcionando o no. Lo único que hace él es observar y decir, está creciendo. Dio espiga, dio fruto, fue obediente. Ay, tú dices, lo logré. Esa semilla funcionó. Habrá otros en donde, como dice la otra parábola, tiró la semilla entre pedregales, tiró la semilla en el camino y no funcionó. Bueno, yo la sembré. Pero qué alegría es ver cuando empieza a retoñar, empieza a salir, empieza a dar fruto. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Eso es la cosecha para Cristo. ¿Y qué hizo el sembrador? Sembrar. Te pregunto, ¿cuál es tu papel? Sembrar. ¿Sembrar qué? La semilla del Evangelio. Que ese es el segundo punto, el mensaje. ¿Qué vas a sembrar? Esto. Entiende el mensaje. ¿Qué es lo que tú vas a hablar? Déjame decirte algo. Solamente podrás decir que evangelizaste a una persona cuando objetivamente le dijiste esto. Vuelvo y te digo, no creas que lo evangelizaste si lo invitaste a la iglesia. No. No creas que lo evangelizaste si le contaste tu testimonio. No. Esas son cosas que sirven. Pero este es el mensaje. Este, y solo este. Y parece que nadie lo hace. Todo el mundo habla de todo menos de lo que hay que hablar. Por eso estudiamos Romanos. Porque Romanos dijo,
El ser humano tiene un problema. ¿Cuál es? El pecado. Eso es lo que tú tienes que decirle a las personas. Hey, mira, tenemos un problema, el pecado. El pecado a ti y a mí nos mata. La paga del pecado es muerte. Tú tienes que saber que el pecado que vive en ti te condena a la muerte eterna. Eso es evangelizar. Declararle a la otra persona la condición en la que está. Comienza con una muy mala noticia. El problema es el pecado. La consecuencia de ese pecado, la muerte, el juicio eterno, el estar separados de Dios. A veces evangelizamos a la gente diciéndole, es que por eso tu matrimonio no funciona, es que por eso no consigues trabajo, es que por eso estás enfermo. No, mis amados. Ese no es el evangelio es la vida eterna. Tiene que ver es con la vida eterna. El problema no es aquí. Ese muchacho me decía, los que usan falda, los que no se maquillan, está hablando de cosas terrenales, está hablando de cultura, está hablando de cosas que hacen las personas y él no está entendiendo que Cristo fue a darle vida eterna. Que el problema es cuando nos muramos, ¿qué? Él está pensando solo en lo que ve. Y yo le decía, no, es que el problema es que un día nos vamos a morir, ¿o no? Y el evangelio es, ¿qué vamos a hacer? Tú le tienes que decir a la persona, mira, tu pecado te tiene condenado a la perdición eterna. Un día vas a morir y ese pecado te va a apartar de Dios por la eternidad, en el infierno. Esa es la consecuencia. Pero hay una solución. Que Cristo nació en esta tierra, creció, llegó a morir en una cruz, dio su vida por ti, derramó su sangre, murió, fue enterrado y termina diciéndole, y resucitó. La persona tiene que creer todo eso, que resucitó, porque si Cristo no resucita, no hubiera pasado nada. Hubiera podido vivir como vivió, haber hecho los milagros que hizo, ser la persona maravillosa, pero si Él no resucita, usted y yo estaríamos perdidos lo mismo. Usted tiene que hablarle a las personas de que tienen que creer en la resurrección de Cristo. Y finalmente hacerles un llamado. Hey, te invito, no a mi iglesia, no a que hagas una oración de fe. Ya sabemos que te invito a seguir a Cristo. Cuenta conmigo, yo te ayudo. Yo quiero estar contigo en ese proceso. Llámelo. Hágalo discípulo. Ahí sí, mis amados. Ahí sí. Ahí sí usted puede decir, yo a esa persona la evangelicé. Le dije que estaba en una condición de pecado. Le advertí que si se moría así se iba a condenar. Le dije que la solución era Cristo, porque Cristo había muerto en la cruz y había resucitado. Y lo invité a seguir a Jesús. Si la persona te dice, muy amable, muchas gracias, otro día. Listo. Amén. Bueno, Dios lo bendiga. Si la persona te dice, hágale, ¿cómo es? No lo suelte, no lo deje, acompáñelo. Vaya con él, ore con él, enseñe la palabra. ¿Cuál es la gran comisión? Ir por todo el mundo, predicar el evangelio. Hagan discípulos, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles todas las cosas. Enséñales. Su papel y el mío no termina solamente ahí. No, es una compañía constante. Cuando tú sientes a alguien aquí en este lugar, o bueno, donde el Señor quiera, que sea tu discípulo, vas a decir, estoy cumpliendo. ¿Tienes un discípulo? ¿Tienes un discípulo? Porque el que no tiene discípulos no es discípulo. Tremendo, fuerte. Pero el discípulo es discípulo porque hace discípulos. Eso es lo que dice la palabra. De manera que tienes que esforzarte por hacer discípulos. Búscate a uno. Háblale, dile esto de frente. Pídele a Dios primero, dame sabiduría. Quiero hablarle, quiero decirle, quiero mostrarle. Si me rechaza, listo, me busco a otro. No voto corriente, me busco a otro. Pero alguien te va a copiar. Acompáñalo. Yo sé, mis amados hermanos, y quiero proponerles esto. Que para acompañar a alguien en un discipulado se necesita conocimiento. Porque esto es fácil, es muy sencillo.
recordar esto y hablarlo es fácil. Acompañar en el proceso puede ser difícil. Dudas, preguntas, inquietudes que va a tener la persona. Y yo sé que nosotros como iglesia necesitamos capacitarnos. Nosotros hemos estado, sobre todo aquí en la casa del hermano Otavio, teniendo un tiempo de capacitación. Intentamos hacerlo en varios lugares de la iglesia, en hogares. En algunos no nos ha funcionado bien. Pero yo encuentro la necesidad de generar una escuela bíblica, en donde usted venga a capacitarse para esto. Que logremos encontrar un horario en el que nos podamos comprometer a venir a estudiar. Porque las predicaciones nutren mucho, pero necesitamos aprender mucho. Hay mucho que aprender de parte del Señor. Tú tienes dones y talentos que necesitas poner a funcionar y tienes que aprender a usarlos. Si, por ejemplo, el Señor te llamó a predicar, ¿sabes predicar? ¿Sabes cómo hacer un sermón? Si te llamó a ser maestro, ¿sabes qué vas a enseñar? Si me hago entender, necesitamos prepararnos para cumplir la tarea que el Señor nos ha puesto en la iglesia y afuera. Bien. Y último, escoge un método. Primero, conoce tu trabajo. ¿Cuál es? Sembrar. Tu papel, sembrar. Segundo, el mensaje. Ya te lo expliqué cuál es el mensaje. Es cortico, es fácil. Y tercero, escoge el método. Hay un mensaje, no puede cambiar, pero hay miles de formas de dar ese mensaje. Te doy un ejemplo. Escuché un video de donde aprendí esto, en donde quien enseñaba decía, yo siempre me he visto de camiseta negra y jeans, siempre. Esa es la forma de vestirse como el entrenador de la Selección Colombia que se pone camiseta vino tinto, ¿lo han visto? Siempre se pone una camisa vino tinto, siempre. Rara vez cambia el color. Y él dice que cuando ve en la calle a alguien que se viste igualito a él, se le arrima y le dice, ¡hey! Estamos vestidos igualitos, tomémonos una foto. Y entonces la persona se toma la foto y ahí en esa él rompe el hielo y lo evangeliza. Y él dice, no te estoy diciendo que lo tengas que hacer tú también. Es la forma que yo lo hago. Escoge el método tú, de acuerdo a tus dones. ¿Qué puedes usar tú? Alguien que es peluquero, por ejemplo, tiene papaya ahí al cliente. Lo tiene ahí, no se le puede mover. Muévase y lo trasquilo. Y mientras lo está peluqueando, le puede estar hablando del evangelio, ¿sí o no? Y ahí lo tiene. Ese es un método. Ese es un método. ¿Cuál es el tuyo? No lo sé. No lo sé. Pero encuéntralo. De pronto eres una persona que le cae muy bien a todo el mundo y la gente le gusta hablar contigo. Aproveche eso. Alguien que maneja un taxi, tiene de papaya para evangelizar. O sea, pídele a Dios que te muestre cómo vas a hacerlo. Simplemente eres muy buen vecino y te gusta pasarle tortas de torta casera a los vecinos y el vecino abre la puerta y ahí tiene usted la oportunidad para decirle, hey, venga, yo le cuento algo. Ya lo que se de ahí para arriba es ganancia, mis amados. Bien. Entonces, mis amados, con eso termino. Hemos dicho que queremos vivir este año con una visión de servicio. Así terminamos el año pasado. Así nos invita el apóstol Pablo a vivir este año, servir al Señor. Hemos visto que lo podemos servir aquí en la iglesia, entre nosotros mismos nos servimos, en amor. Pero servimos a los que están afuera, llevándoles el mensaje. Eso queremos que nos mueva este año. La mentalidad de siervos. Soy un siervo, soy un ministro, soy un sacerdote del Señor. Algo debo hacer para el Señor. Debo hacer algo. Pongámonos de pie, vamos a orar.